Continuamos en esta conversación. Ya nuestro invitado nos comentó de la importancia de la aprobación de este presupuesto para el año 2015, pero desde la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, donde él se encuentra, hay ciertas recomendaciones importantes. ¿Cuáles son esas? En primer lugar, que el déficit fiscal planteado en el presupuesto es más elevado que el de los 2 años anteriores y rompe una tendencia a reducirse que traía el déficit fiscal, y eso manda una señal muy mala en términos de la estabilidad económica a futuro. Por lo tanto, hay que reducir el techo presupuestario, esa es la primera recomendación. Y hay líneas que uno puede esbozar de hacia dónde podría reducirse. Por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Social tiene más de 350 millones de aumento respecto del año anterior, que no sería necesariamente un gasto prioritario para el otro año. Para los consejos de desarrollo y municipalidades, cuyo gasto es mucho más opaco y menos fiscalizable que el del Ejecutivo, hay un aumento de casi 500 millones de quetzales que se debería revisar. Para la Universidad de San Carlos hay un aumento de más de 400 millones que valdría la pena revisar en qué está. En salarios hay más de 1.200 de aumento, millones de quetzales de aumento respecto al año anterior, solo en la plantilla salarial. Hay lugar para hacer reducciones en el presupuesto. Esa es tal vez la primera. Y la segunda es que en las normas presupuestarias hay ciertas normas que contradicen no solo a la ley orgánica del presupuesto, que es la ley madre de cómo hacer presupuestos, sino también contradice el espíritu de la Constitución, especialmente en el punto en el que se está permitiendo y hasta obligando a que gasto corriente, es decir, gasto que se repite año con año, se financie con deuda. Eso es una aberración económica y además va en contra de la propia ley orgánica del presupuesto. Este es el primer presupuesto en muchos años en el que los gastos corrientes van a ser financiados por deuda pública en un porcentaje mucho más elevado, es decir, los ingresos tributarios no alcanzan para cubrir los gastos corrientes. Eso es una anomalía que debe corregirse en el presupuesto. Y de las, digamos, ya hablamos de lo delicado, lo que debería ser fruto de una revisión, de las buenas cosas o de algo que se esté superando con respecto al del 2003. Mire, tal vez hay que reconocer que el presupuesto está hecho con supuestos macroeconómicos muy razonables, y eso hay que reconocérselo a los técnicos de finanzas. Y hay que reconocer también que en este presupuesto sí se está incluyendo el reconocimiento de los costos de la política monetaria. El Banco de Guatemala incurre a veces en costos para mantener la estabilidad de precios, y según la ley del Banco Central, el fisco debe reconocerle trasladándole ciertos bonos. Eso no tiene efecto monetario, no se le trasladan recursos de impuestos al Banco de Guatemala, se le trasladan un cierto número de bonos. Son operaciones que los economistas llamamos debajo de la línea, que no tienen efecto monetario para el flujo de caja del gobierno. Y este gobierno, después de varios años de no haber incluido en el presupuesto esa obligación legal, en este presupuesto planteado para 2015 sí se está incluyendo, y eso es algo positivo y hay que velar porque se cumpla. Muy bien, y vamos a continuar hablando ahora no de números, sino de situaciones, porque finalmente son las personas las que sufren todas estas situaciones que afrontamos los guatemaltecos. El Frente Nacional de Lucha y el Sindicato de Trabajadores de Salud informaron que mañana realizarán una marcha en la capital como demanda del pago de salarios atrasados y el abastecimiento de insumos y medicinas en todos los centros asistenciales del país. La manifestación se iniciará a las 8 horas, concentrándose en el Hospital Roosevelt en la zona 11. Su recorrido será sobre la Avenida Bolívar y Sexta Avenida de la zona 1 y concluirá frente al Congreso de la República. Y debido a la falta de insumos médicos, la consulta externa del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación no pudo habilitarse. Sin embargo, esta situación también afecta a los pacientes que se encuentran hospitalizados. Este niño se encuentra en la unidad de cuidados críticos del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación. El medicamento necesita ser administrado vía intravenosa. Sin embargo, no se cuenta con microgoteros para hacerlo. Por ello, los médicos se las han ingeniado para atender a los pacientes con los insumos existentes. En este caso, realizan microgoteros hechizos.
Se ha ideado de vaciar bolsas de suero, colocarles algunos adaptadores y de esa forma está rellenando las bolsas. ¿Qué implica eso? Más contaminación, el exponer al niño. Al igual que se hace difícil atender propiamente a los pacientes, también es difícil el seguir los protocolos de seguridad en cuanto a los desechos hospitalarios. Como por ejemplo, las jeringas ya utilizadas están siendo guardadas en un recipiente vacío de agua pura, cuando las normas indican que deben ser depositadas en un recipiente especial que luego es incinerado. Poder proveerle al personal de enfermería para que ahí deposite este tipo de material contaminante, ¿verdad? Que pone en riesgo la salud de los trabajadores, ¿verdad? Al respecto, el director del centro asistencial declaró que en los próximos días podrían ingresar más insumos. Mientras tanto, se ha conseguido donaciones. Conseguimos una donación de 21 termómetros que se repartieron en todos los servicios y espero en Dios que los catéteres ya entre poco los estemos teniendo porque ya entró nuevamente el sistema a trabajar y yo no miro mayor problema en eso, que entre poco tiempo los vamos a tener. A esta situación se suma la falta de pago a más de 70 empleados del hospital, a quienes hoy se les efectuó el pago de un mes, de un total de 4 meses atrasados. Debido a ello, la consulta externa permanece cerrada. El próximo viernes se realizará otra reunión para verificar si ciertamente ha comenzado el abastecimiento de insumos. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Rafael Ovalle. ¿Cuál es su comentario que le merece este tipo de nota? Precisamente por las apreturas de flujos de caja del gobierno, ocasionadas por la debilidad de las finanzas públicas, es que es tan importante que haya una certeza jurídica y un marco en el cual el gobierno se atenga a cuáles van a ser sus ingresos y sus gastos. Y el presupuesto para eso es, justamente, para que no lleguemos a noviembre del otro año con problemas como este o más graves. La gobernabilidad del país está en juego con la aprobación del presupuesto 2015. Y estos costos y estos sufrimientos de la población se pueden evitar con una buena planificación financiera del gobierno. A manera de conclusión sobre este tema, señor García Lara, sus recomendaciones de cara al futuro, ¿qué es lo que se debe hacer desde su punto de vista? La pelota ahorita está en la cancha del Congreso de la República y yo creo que es la responsabilidad de cualquier parlamento, y en este caso y en este momento del Congreso de la República de Guatemala, llegar a consensos y acuerdos para aprobar el presupuesto del año 2015. Eso va a implicar necesariamente que tanto el partido oficial como los partidos de la oposición cedan cada quien en sus posiciones y encuentren un justo medio para que el país no padezca estos problemas que acabamos de ver y para que el año entrante, que es un año muy complicado, con elecciones, con una situación económica en el que la liquidez internacional se va a reducir y las condiciones financieras internacionales se van a endurecer, no nos cause problemas y no perdamos las fortalezas que la economía del país tiene. Bueno, muchísimas gracias, el economista Mario García Lara, dándonos su opinión sobre este tema que vivimos todos los guatemaltecos, el tema económico, el tema de un presupuesto que se aprobará o no, lo veremos en los próximos días. Y bueno, importante, un sentido de unión para el bien de nuestro país. Con eso despedimos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros vamos a continuar, por supuesto, con más información. Claro que sí, gracias por su tiempo. Y bueno, un usuario anónimo, cambiando un poco de tema, presentó hoy a la Municipalidad de Guatemala un video en el que se observa a un reo en una parada de Transmetro. El vocero de la comuna capitalina, Carlos Sandoval, confirmó que el preso hizo uso del transporte público y aseguró que la policía municipal impidió que hicieran lo mismo con otros 2 detenidos. Por su lado, el vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, negó que se tratara de un traslado de esa entidad, pues los agentes, según él, que se observan no son del sistema penitenciario, y agregó que desconoce la situación. Pero el subcomisario de operaciones de la policía, Ángel Gabriel Quiroa, en un oficio con fecha 20 de octubre, gira las órdenes a jefes de distrito y de operaciones de la Policía Nacional Civil para que el traslado de los detenidos hacia los centros carcelarios, escuche bien, se realice haciéndose uso del transporte público.
Cuando regresemos, Presidencia no moverá a Anabela de León del registro de la propiedad. Espera investigaciones tras las revelaciones de tráfico de influencias. Con esto y más, ya volvemos.